Antes de empezar el video de hoy, tengo algo muy importante que decirte. Después de casi un año de estar trabajando en esto, finalmente está listo. Te quiero presentar un libro llamado Ven, sígueme coloreando, el Nuevo Testamento. Este es un libro brutalmente bueno porque está diseñado para niños, sus papás, los abuelos también, claro que sí, para que coloreen juntos los pasajes más icónicos y las enseñanzas más icónicas del Nuevo Testamento. Pero no solo viene la parte didáctica, sino también viene muy marcada la parte espiritual. Cada página tiene enseñanzas sencillas de principios y doctrinas, junto con preguntas de análisis. Y también escrituras sencillas donde pueden aprender de dónde sale esta historia, este principio o esta doctrina. Y todas las páginas tienen una sección de ideas para que el niño pueda poner sus impresiones espirituales. Este libro es brutal porque puede convertirse en el primer diario de estudio de un pequeño. Este libro va a estar listo el 16 de diciembre. Todavía no está listo, lo vamos a vender por internet, así que si lo ves por ahí no lo compres porque no es la versión final hasta el 16. Este es un prototipo el que yo tengo, ya le faltan muy poquitos detalles, pero para el día 16 de diciembre va a estar perfectamente listo. Se va a publicar tanto en español como en inglés. Y se va a vender a través de Amazon, así que muchas personas en distintos países van a poder comprarlo muy fácilmente. En específico, en América, los países que la tienen muy fácil porque Amazon está ahí es México, Estados Unidos y Canadá. En otras partes del mundo está España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Australia. Si no está tu país en esta lista, escríbenos porque sí estamos expandiéndonos a otros países, pero vamos a enfocarnos en aquellos donde veamos más interés. Vamos a regalar 3, ahora que vamos a estar lanzando el libro, vamos a regalar 3 de ellos. Van a simplemente tener que escribir un comentario en el siguiente video de Navidad. Dejas tu comentario, tu nombre, que quieres el libro y de qué país eres. Y en el siguiente video, en el primer capítulo del siguiente año, o sea, en el primer video del Ven, sígueme Nuevo Testamento, anunciamos los ganadores y te mandamos un libro hasta tu casa. Hicimos esto en parte, claro, porque yo pensaba en cómo podemos fondear este proyecto de una manera más estable, pero por otro lado también decíamos, al mismo tiempo quiero que la gente tenga algo que le pueda ayudar a facilitar y fomentar el estudio y el aprendizaje del evangelio en su casa. De esto va este canal, de aprender el evangelio y hacerlo genial. No hacerlo genial, es genial, pero verlo genialmente. Y a veces eso es difícil, en especial con los pequeños. A veces es una tarea titánica. Entonces, esto salió como esta idea. ¿Cómo hacemos que sea? Y quiero que veas qué precioso está. Solo puedo decir, quiero la del templo. Quiero enseñarles también la del templo. ¿Sabes? Es simplemente hermoso. Está genial. Y espero que estén igual de emocionados que yo. Tal vez no tanto. Yo estoy muy emocionado. Estoy muy feliz de que esto pueda estar aquí, de que las personas puedan disfrutar de él y que de alguna manera también ayude al proyecto a estar más estable, ¿no? Tenemos a veces meses buenos, meses malos, pero esto puede ayudar muchísimo a todos y eso me gusta muchísimo, me emociona mucho. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que estés súper bien. Te mando un súper abrazo y ahora sí te voy a poner el video que viniste a ver. El libro de Malaquías comienza con una confrontación contundente. En Malaquías 1:2 el Señor le dice al pueblo: Yo os he amado, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos has amado? El conflicto parece muy claro. Había 2 partes, una amaba mucho y la otra no percibía o notaba ese amor. Con una pregunta tan cortante como el ¿en qué me has amado?, tal vez podríamos decir que el pueblo de Israel no solo no se percataba de ese amor, sino que hasta lo menospreciaba. Respondiendo a esa pregunta incisiva, Jehová dice en ese mismo versículo: ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y sin embargo, amé a Jacob. Jehová explica que su amor por ellos está claramente ejemplificado en el hecho de haberlos escogido como pueblo. Esaú y Jacob eran hermanos, pero él había escogido a uno de ellos en particular. Tal como cuando hacemos un convenio de unión eterna con otra persona, en nuestra relación con Dios y los demás, el ser escogido debería ser una clara primera evidencia del amor particular y especial que tenemos por alguien o que ese alguien tiene por nosotros. Pero en cuestiones divinas específicamente, hay algo que pasa a menudo cuando sabemos que somos el pueblo escogido. En nuestra naturaleza presta a olvidar, comenzamos a dar por hecho nuestra posición ante el Señor. Pensamos que por el hecho de ser su pueblo escogido, podemos relajarnos más. Para nosotros empieza a ser aceptable aquello que habríamos reprobado en otros.
En Malaquías 1, 6 al 7, el Señor reclama lo que ellos le estaban diciendo a él. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y decís, ¿en qué hemos profanado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. El pueblo acabó despreciando la mesa y el altar de Dios y terminaron dando ofrendas inmundas. Aun siendo los escogidos, dejaron de lado la honra y el temor que le debían a Dios. Ahora, por más doloroso que pueda ser para esta primera parte que ama el que le den la espalda, la aflicción de Jehová se vería incrementada por un hecho más. En Malaquías 1:11 el Señor aclara el porqué de su dolor. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Notaste eso? En todo lugar se ofrece ofrenda limpia, dice la Escritura. Justo lo que Israel no estaba dando. Si bien la herida era que su pueblo amado le daba la espalda, el limón que se ponía sobre esa herida era que sí había otros pueblos que le rendían fidelidad. Notemos la ironía de esto. Le das tu amor absoluto a una persona, pero ella es la que menos te dará amor de vuelta. Y al final, para aumentar más el dolor, muchos otros te ofrecen lo que tanto querrías que esa persona te correspondiera. En ese momento, el diálogo interno es inevitable. ¿Por qué otros están tan dispuestos y él o ella no? Parece tan injusto. ¿Por qué tiene que ser así? Ahora, esta no ha sido una situación que el Señor haya tenido que enfrentar solo una vez. En el libro de Mormón también se registran las promesas y pactos hechos por el Señor con Nefi y sus descendientes para que fueran su pueblo. Pero a pesar de que los nefitas fueron escogidos sobre sus hermanos los lamanitas para ser el pueblo de Dios, también llegó el momento en que ellos le dieron la espalda al Señor, al grado de que los lamanitas eran más rectos que ellos. Si esto entonces no era solo un comportamiento aislado del pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías, y si las Escrituras están hechas para que nos cuidemos de errores del pasado, como iglesia moderna deberíamos preguntarnos constantemente, ¿podría ser que de alguna manera nos hemos desviado y algunas personas fuera del pueblo lo estén haciendo incluso mejor? Muchas veces no vamos a esta pregunta porque asumimos que si como iglesia nos desviamos, entonces estaríamos en apostasía, y como eso no va a pasar, entonces no tiene sentido siquiera pensar que podríamos desviarnos como pueblo. Pero la lección de todas estas escrituras es que el pueblo de Dios se puede desviar sin dejar de ser el pueblo escogido. Tanto como Israel como con los nefitas en específico, el Señor los vio desviarse una y otra vez, incluso como pueblo entero del convenio. Aunque a veces en nuestra arrogancia espiritual se nos pueda ocurrir que como miembros de la iglesia somos un pueblo mejor o más recto que los demás, debemos siempre mantener la humildad de la que carecieron algunos pueblos en las Escrituras, para entonces darnos cuenta de que en muchas ocasiones las personas fuera del pueblo van a estar, andar y actuar mejor que el mismo pueblo del convenio de Dios. Este fenómeno lo explica el mismo Cristo cuando en Mateo 21, 28 al 31 explica en la parábola de los 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Y él respondió, «No quiero hacerlo», pero después arrepentido sí fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, y el segundo hijo respondió, «Sí, Señor, voy a ir», pero no fue. Jesucristo pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Le respondieron, el primero, y Cristo dijo, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios».
Parece fuerte el que Cristo haya dicho que los publicanos, o sea, las personas que no son del convenio, y las rameras iban delante de aquellas personas que lo estaban escuchando a él en el templo. Pero a veces nosotros somos el segundo hijo. Decimos que haremos algo, prometemos, decimos, Señor, envíame. Y luego no cumplimos. En el tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel era mentiroso, desleal e incumplía sus promesas. En Malaquías 1:14 el Señor reprocha al pueblo: maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica lo dañado al Señor. Ellos prometían darle lo mejor al Señor, pero al final le estaban dando lo dañado. Tal parece que el sacrificio, en vez de ser una forma de acercarse al Salvador y mostrar su devoción hacia Él, se había convertido en una carga y en una forma conveniente de deshacerse del ganado dañado. Nosotros muchas veces adoptamos esta misma actitud cuando creemos que no va a pasar nada si hacemos las cosas a medias, cuando no oramos por quien dijimos que lo haríamos, o cuando no hacemos el trabajo por el cual nos pagan, siempre y cuando nadie se dé cuenta. Este tipo de engaños no solo se estaba reflejando en las ofrendas del pueblo, también entre los matrimonios de los sacerdotes había deslealtad. Al parecer, estos sacerdotes no pudieron romper una promesa sin quebrantar también la otra. A medida que el Señor los reprende por este hecho, aunque Él se centra en la deslealtad que ellos tuvieron hacia sus esposas, parece que todos nosotros podemos obtener una lección si recordamos que el Señor continuamente ha comparado nuestra relación con Él a los convenios matrimoniales. Así que a medida que leamos la amonestación del Señor sobre la infidelidad de los sacerdotes, podemos cuestionarnos si esa reprensión describiría también nuestro estado en la senda de nuestros convenios. Malaquías 2:14 dice ahora a los sacerdotes: Jehová ha atestiguado ante tú y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu convenio. Para ayudarles a entender la gravedad de quebrantar el convenio del matrimonio, el profeta Malaquías les hace una pregunta en el versículo 15. ¿Y no los hizo él uno? Es como si Jehová mismo les preguntara: ¿no los uní yo en una perfecta e inquebrantable unión con la cual ustedes no deberían jugar? O para todos los no casados que sí hemos hecho un convenio con Dios, ¿no acordamos tú y yo una unión por medio de convenio con la que no se debe jugar? Pero ¿por qué no deberíamos jugar con ello? ¿Por qué no deberíamos prometer y no cumplir? Esta unión perfecta y eterna, tanto en el matrimonio y con Dios, es parte de la doctrina de la Iglesia y lo ha sido desde siempre. Y el fracturar esa unión trae fuertes daños al corazón y al alma de aquellos que la conforman. En su discurso de Almas, Símbolos y Sacramentos, el Elder Holland describió la unión matrimonial de la siguiente manera: trabajan juntos, lloran juntos, disfrutan a Brahms y a Beethoven y desayunan juntos, se sacrifican y ahorran y viven juntos con toda la abundancia que una vida tan totalmente íntima proporciona para una pareja así. Nota que la vida abundante que describe el Elder Holland involucra tanto disfrutar como trabajar juntos. Vivir en tal nivel de unidad requiere un alto nivel de trabajo. Una relación así de plena necesita sacrificios y entrega plena, por lo que no podemos tomar lo que queramos sin poner nuestra parte. Sin cumplir con la responsabilidad necesaria, simplemente no podemos ser uno, ni con una pareja, ni con Dios. Al comprender esto, nos damos cuenta de lo imposible que es tener una unión total si no estamos dispuestos a una lealtad total. Esto es justo lo que el Señor requiere de nosotros. Al pedir a los sacerdotes ser leales a sus esposas, también nos pedía a ti y a mí que fuéramos leales a Él y a nuestros convenios. De hecho, solamente así podría existir el tipo de unión que el Salvador del mundo esperaba que ocurriera cuando dijo antes de ir a Getsemaní en Juan 7:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ampliando este tema, el presidente Hunter dice en la página 226 de su libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia:
Sean fieles a sus convenios matrimoniales y todos los convenios, podríamos decir nosotros, en pensamiento, palabra y hecho. La pornografía, el coqueteo y las fantasías malsanas corroen nuestro carácter y asestan un feroz golpe a los cimientos de un matrimonio feliz. Notemos que las cosas que el presidente Hunter menciona que dan un golpe fuerte a las relaciones felices se dan en lugares y momentos en los que nadie ve ni oye. Algunas ocurren solo en nuestro corazón. Pensando en la infidelidad de corazón, tiene sentido porque en parte de la reprensión en Malaquías 1:13, el Señor dice que los pensamientos del pueblo al momento de ofrecer sus sacrificios impuros eran: ¿qué fastidio es esto? Parece ser que la infidelidad de los sacerdotes no estaba principalmente en sus ofrendas o en sus matrimonios, por muy malo que eso fuera. Su infidelidad yacía en su interior, en su deseo de ojalá no tuviéramos que ser fieles. Como lo dijo Jehová en Malaquías 2:2, no os habéis decidido de corazón. Decidir en su corazón ser fieles a Dios es lo que Jehová requería de estos sacerdotes. Era la única forma en la que podían dejar atrás los engaños, la deslealtad y el incumplimiento de sus promesas. Y nosotros, como discípulos de Cristo, también debemos decidir en nuestro corazón ser leales, porque de hecho, el hacerlo es el primer paso para llegar a ser uno con Él. ¿Qué pasa cuando un sacerdote no vive como debería? Al inicio del capítulo 2 del libro de Malaquías, este profeta se dirige específicamente a los sacerdotes y comienza describiendo la forma en la que un sacerdote debería de vivir de acuerdo a la ley. Malaquías dice en los versículos 5 al 7: Mi convenio con él fue de vida y de paz, lo cual yo le di por el temor con el que me temió, y ante mi nombre estuvo humillado. La ley de la verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han guardado el conocimiento, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero esta descripción era solo una fantasía, porque la realidad era otra. Más adelante, en el versículo 8, se describe la verdadera situación que acontecía en Israel. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el convenio de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Era evidente que los sacerdotes se habían olvidado de sus responsabilidades o simplemente las trataban con ligereza. Pero el problema era que en el proceso habían llevado consigo al pueblo. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, les dijo el Señor. Ahora, todos podemos de vez en cuando tropezar y en eso hacer tropezar a alguien más. Como seres humanos, eso es parte natural de nuestro proceso terrenal. Aún queriendo evitarlo a toda costa, todos en algún momento llegamos a ser una piedra de tropiezo para los demás. Pero este no era el caso de los sacerdotes. El versículo 10 dice: ¿Por qué actuamos pérfidamente cada uno con su hermano, profanando el convenio de nuestros padres? La palabra pérfidamente deriva de pérfida, que significa deslealtad o maldad extrema. Por lo que el pasaje dice: ¿por qué actuamos con maldad extrema cada uno con su hermano? Viéndolo de esta manera, el gran problema no era que los sacerdotes erraran y en eso hicieran errar a los demás, sino que lo hacían con malicia. Quizás podríamos decir a propósito. No era un accidente, no era un error humano, sino un acto premeditado. Estos sacerdotes probablemente escogieron a voluntad tomar un mal camino, abandonar su juramento en el sacerdocio y llevar a la gente tras de sí. En un idioma más canónico, estaban en rebelión manifiesta contra Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? El presidente Nelson, en su discurso La responsabilidad del sacerdocio en forma personal de la Conferencia General de octubre del 2003, dijo:
Nunca olviden que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que este poder no puede ser gobernado ni manejado sino conforme a los principios de la rectitud. Si abusamos de este poder para encubrir nuestros pecados, satisfacer nuestro orgullo o nuestra vana ambición, o dominar a otras personas en cualquier grado de injusticia, perdemos tanto la autoridad como el poder del sacerdocio. Esto era lo que estaba pasando con los sacerdotes. Debido a que trataban de encubrir sus pecados y satisfacer su orgullo, habían perdido la virtud y el poder del sacerdocio. El versículo 9 amplía aún más las consecuencias de este problema. Por tanto, dice Jehová, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, puesto que vosotros no habéis guardado mis caminos. Los sacerdotes ya no solo eran viles y bajos ante los cielos, sino también hacia su misma gente. Los sacerdotes no solo habían perdido la aprobación y sostén del cielo, sino que también habían perdido el respeto y la confianza de su pueblo. Su palabra ya no valía nada y ya no sería tomada en cuenta entre los suyos. Ahora, ¿en la actualidad creemos que estamos exentos de que nos pasen estas cosas? Si nosotros no le damos la importancia al juramento del sacerdocio, si durante la semana mentimos un poco, curioseamos páginas que no debemos, somos groseros con los demás y después vamos y queremos pretender servir en virtud del sacerdocio a las personas a nuestro alrededor como familia, amigos o hermanos del quórum, con el tiempo ellos perderán el respeto u admiración por nuestro liderazgo o nuestro sacerdocio. Retomando el discurso del presidente Nelson, él aclara: cuando se les ordena un oficio en el sacerdocio, se les concede autoridad, pero el poder procede del ejercicio recto de dicha autoridad. Como dice el manual Deberes y Bendiciones del Sacerdocio, recibimos el santo sacerdocio por medio del juramento y convenio. Esto significa que nuestro Padre Celestial nos da su juramento, garantía o seguridad de que tendremos el poder y las bendiciones del sacerdocio siempre que hagamos convenio con Él de cumplir con ciertas obligaciones. Así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que Él no puede quebrantar ni tampoco puede ser traspasado. El punto de todo esto es que al Señor le preocupa tanto cómo viven sus sacerdotes porque ellos portan su poder y dependen de que los cielos los acompañen para poder usarlo. Dios promete que no quebrantará ni traspasará su convenio si nosotros no abandonamos el nuestro. En otras palabras, si permanecemos en Él, los cielos permanecerán con nosotros. Ahora, aunque esta lección pudo enfocarse más en los poseedores del sacerdocio, ellos no eran el único problema en el Israel del tiempo de Malaquías. Regularmente vemos a Malaquías 3:10 como una reprensión del Señor por el diezmo que el pueblo no pagaba, pero esta semana descubrí que el contexto del pasaje podría darnos una lección diferente. Malaquías 3:8-10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La escritura, a primera vista, parece bastante simple. La gente no pagaba los diezmos. Pero si retomamos todo lo que había pasado antes en el libro, notaremos algo que puede llamar nuestra atención. El primer capítulo comienza con una reprensión en general, y el segundo se dirige específicamente a los sacerdotes. ¿Esto quiere decir que la reprensión del diezmo era hecha a los sacerdotes específicamente? No. De hecho, todo lo contrario. Para entender esto, debemos saber que en el tiempo de la ley mosaica los diezmos no eran ocupados igual que ahora. En aquel tiempo la ley indicaba que los sacerdotes o personas de la tribu de Leví debían consagrarse plenamente sin tener tierra de herencia como los demás. En esto, los levitas vivirían del pueblo. En Números 18:21 el Señor dice: «Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad por su servicio, por cuanto ellos sirven en el servicio del tabernáculo de reunión». En el versículo 24 continúa:
A los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová como ofrenda. Por eso les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Una vez entendiendo la función de los diezmos en el tiempo de Malaquías, esta reprensión del Señor se parece mucho a lo que descubrió Nehemías cuando regresó de su viaje a Babilonia. Tras encontrar el templo vacío, sin sacerdotes atendiendo las ordenanzas, regaña a los sacerdotes en su enojo, para entonces enterarse de que debido a que la gente no pagaba sus ofrendas, los sacerdotes habían tenido que ir al campo a trabajar para poder comer. Pero Braulio, ¿esto en qué sentido cambia la perspectiva que tenemos de Malaquías y del diezmo? En que el diezmo no era solo una responsabilidad para con el reino y el templo, sino para con sus sacerdotes, es decir, sus líderes espirituales. La lección de Malaquías, viendo este contexto, no era solo el diezmo es importante, sino has olvidado el deber que tienes de sostener a quienes llamé a dirigir y servir. Y al faltar en aquello que me habías prometido, en algún sentido también me habéis robado. Ahora, para sostener a los líderes, el hecho de levantar la mano cuando son llamados no es todo lo que se requiere. Este principio lo aprendemos más profundamente si analizamos el momento en el que esto sucedió físicamente. En Éxodo 17, 11 al 12, el rey de Amalec vino a la guerra contra el pueblo de Israel. Mientras estaba en la lucha, el profeta Moisés hace algo impresionante. Se sube a la cumbre del lugar donde estaban y alza sus brazos, manteniendo en alto la vara que Dios le había dado. El relato dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, el contrincante. Y a Moisés le pesaban las manos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus brazos, uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Lo que pasaba con Moisés es muy similar a lo que pasa con los líderes hoy en día. Si ellos tienen sus manos levantadas, si están orando por su rebaño, si los están ministrando o si están pendientes de ellos, entonces la obra de Dios va a avanzar. Nuestro pueblo va a vencer. Pero si los líderes no lo hacen, si se empiezan a cansar y a bajar sus brazos, entonces será muy difícil que la obra avance. Aquí podemos decir, bueno, si él o ella se cansan, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, este relato enseña que nosotros somos Aarón y Hur, que van y ponen una piedra para que Moisés se siente y sostienen sus brazos que estaban entumecidos. Que oramos por nuestros líderes y su familia para que tengan la fuerza para seguir, que no hablamos mal de ellos porque entendemos que son humanos y que también lo están intentando. Cuando entendemos esta perspectiva es que entonces decidimos sostener sus brazos. Levantamos los nuestros para que los suyos descansen por un momento. Pero esta lección podría ser aún más significativa que esto. Mira, si queremos entender este punto mejor, así como tuvimos que entender mejor el diezmo de esa época, también tendremos que entender mejor el papel de los sacerdotes de aquel entonces. Estos sacerdotes no eran profetas ni apóstoles, mucho menos presidentes de estaca u obispos. La verdad, ni siquiera podríamos decir que presidían un quórum u organización. Se dedicaban al templo y a las ofrendas de éste, así como a instruir a las personas en cuanto a la ley. Si buscáramos su comparativo moderno, podríamos decir que ellos eran obreros del templo, jóvenes que reparten la Santa Cena y maestros de la comunidad. Y ahí es donde la lección se vuelve significativa. La reprensión del Señor entonces no era, sí, sigue, sostén al profeta, sino sostén a tus hermanos en sus labores locales en el reino. Piénsalo, no solo damos el voto de sostenimiento en la conferencia general cuando presentan al profeta y a los apóstoles, o algún líder que preside nuestro barrio o estaca en ciertas conferencias. También lo hacemos con los jóvenes cuando reciben el sacerdocio, con los maestros de escuela dominical y con los maestros de seminario o instituto locales. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, entendemos que la lección de Malaquías no es exclusivamente sobre el diezmo, sino también sobre el Señor diciéndonos:
tú y yo habíamos hecho un convenio en el que tu parte era estar dispuesto a llevar las cargas los unos de los otros para que fueran ligeras. Y eso incluye a tu liderazgo y membresía local que es llamada a servir. En ese acuerdo, respecto a la parte que te tocaba a ti, me estás robando. Otra lección muy fuerte que encontramos en el libro de Malaquías la hallamos en el capítulo 2, cuando el Señor les dice a los sacerdotes en el versículo 9, «Vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas». El que los sacerdotes hicieran acepción de personas en la ley, o aplicándola diferente para unos que para otros, era también un reflejo de cómo estaban aplicando la ley para sí mismos. Pero te preguntarás, ¿cómo hacemos acepción de personas en nosotros mismos? Dentro del Evangelio tenemos muchas leyes, cada una de ellas importante y esencial. Sin embargo, a veces pareciera que elegimos ciertas leyes o aspectos de las leyes que por alguna razón no se aplican a nosotros, pero sí a los demás. O como lo explicó el elder Patrick Caron en la Conferencia General de octubre del 2010, de alguna manera nos convencemos de que somos la excepción a la regla y por tanto somos inmunes a las consecuencias de romperla. Ahora, aunque en la mayoría de los casos esta lección se va a aplicar de nosotros de la manera que acabo de describir, también hay otra manera de aplicarla, que de hecho siento que va más acorde con la Escritura. El pasaje dice, «No habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas». Acepción, dice el diccionario, es la acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular. De modo que cuando el Señor dice que los sacerdotes en la ley hacían acepción de personas, eso quiere decir que al aplicar las leyes de Dios desde su posición de liderazgo, ellos se inclinaban a favorecer a unos sobre otros. En la modernidad, eso sería igual a que un líder decidiera sí reprender a un joven y a otro no, sin más razón que por el favoritismo que le tiene a este último, aunque ambos hayan hecho la misma cosa. También podría ser cuando un presidente de estaca o obispo decide negarle la recomendación del templo a alguien cuando otra persona que cometió la misma falta sí la recibió. Si esto es por un afecto particular, estamos haciendo acepción de personas en la ley de Dios. El vernos a nosotros mismos como la excepción es parte de la naturaleza humana, pero cuando alguien es llamado a ser líder, de repente esa capacidad para extender excepciones se extiende a otros. Ahora, no estoy diciendo que las excepciones sean malas por naturaleza. Todos necesitamos de la misericordia cuando no hemos logrado cumplir con toda la justicia. Pero el punto es que al aplicar misericordia debemos cuidarnos de que no sea por favoritismos personales. Mira al Padre Celestial al hacer excepciones. Hay un lugar llamado cielo al que nadie puede entrar siendo impuro. Todos nosotros lo somos. Entonces, ¿qué hace Él? ¿Selecciona a sus favoritos para hacer una excepción? O más bien, ve la manera de hacer que se extienda misericordia a todos de manera justa. Mira lo interesante de esto. En lugar de poner a la misericordia contra la justicia al hacer acepciones por favoritismos personales, el Padre más bien extiende su misericordia en justicia para todos. Tal vez entonces no es que la justicia y la misericordia estén opuestas, sino más bien que hay que saber cómo hacerlas trabajar juntamente. No que no se deben hacer excepciones o extender misericordia a otros o a nosotros mismos, sino que al impartirla debe hacerse con justicia. Ahora, hablando de justicia, misericordia y cómo tratar a otras personas. En muchas ocasiones nosotros sentimos que el Señor nos habla palabras duras, pero ¿habías visto que el Señor dijera que nosotros hablamos palabras duras contra Él? En Malaquías 3:13 el Señor dice, «Vuestras palabras contra mí han sido duras». ¿Cuáles serían esas palabras duras? Más adelante en el mismo versículo el Señor lo explica. «Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos delante de Jehová de los ejércitos?»
Las palabras duras contra Jehová habían sido: por demás se servir a Dios, ¿de qué aprovecha guardar su ley y estar afligidos? O en palabras modernas, ¿de qué me sirve vivir el Evangelio y estar afligido? Parece que debido a las aflicciones que el pueblo estaba teniendo, comenzaban a sentir que su obediencia no les estaba sirviendo de nada, que sus esfuerzos por obedecer solo se desperdiciaban, ya que aún así sufrían aflicciones. Incluso puede que vieran a otros obedecer menos y sufrir menos. Ese pensamiento es algo común. Por alguna razón tendemos a pensar que guardar la ley nos exime de sufrir o tener pruebas. Y cuando más nos estamos esforzando y las pruebas llegan, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué si comencé a pagar mi diezmo mi familia se enfermó? ¿Por qué cuando me bauticé perdí mi trabajo? ¿Por qué al volver a la iglesia mi familia en vez de apoyarme me critica? ¿Debería seguir asistiendo a la iglesia? Pero Braulio, ¿Dios está enojado conmigo si tengo estas preguntas? No lo creo. En primer lugar, lo que el Señor expresa no es enojo, sino dolor por las palabras del pueblo. Y en segundo lugar, parece que las palabras que estaban siendo duras para el Señor no eran sus preguntas sobre el por qué, sino que el pueblo ya había decidido definitivamente que servir a Dios estaba de más. De nada sirve servir a Dios. La obediencia no trae ninguna bendición, Dios nos ha abandonado y quizás estaríamos mejor pasando la aflicción por nuestra cuenta. Esto es lo que muchos años después el Señor llamó no confesar su mano en todas las cosas. No confesar su mano sería equivalente a decir, Dios no me está bendiciendo en nada. Lo estoy haciendo por mí mismo. Es entonces que queremos dejar de guardar los mandamientos porque sentimos que no sirve de nada hacerlo. ¿Entendemos ahora el dolor que surge en un padre cuando su hijo le dice, de nada me sirve estar cerca de ti? Pero ahora, ¿qué pasa por el otro lado? ¿Qué pasa cuando sí estamos sufriendo y pensamos que Dios no está ayudando en nada? En la Conferencia General de abril de 1996, el elder Ángel Abrea compartió un ejemplo sobre no ver la mano del Señor en nuestra vida. Él dice, a la fiel hermana cuyo hijo fue muerto mientras estaba en la misión, muchas preguntas le cruzaron la mente. ¿Por qué habría de morir mi hijo si era un buen misionero y un hijo excelente? Mi hijo estaba sirviendo al Señor y era un gran ejemplo para sus hermanos que se preparaban para la obra misional. ¿Por qué pasó esto? Para esa hermana, dice el elder Abrea, la paciencia en la aflicción y el sufrimiento significó dar la respuesta que ella dio. No lo sé, ni tengo una respuesta para todo, pero lo que sé es que algún día, en el horario divino del Señor, volveré a ver a mi hijo y a estar con él. Notemos que la fe de la hermana estaba puesta en la voluntad y el tiempo del Señor, incluso para entender las cosas que no entendía. El elder Abrea continúa. Tener paciencia en la aflicción y en la adversidad significa persistir tenazmente en lo que sabemos que es verdad y no abandonarlo, manteniéndonos firmes con la esperanza de que en el debido tiempo del Señor llegaremos a comprender lo que ahora no entendemos y nos hace sufrir. En este mismo sentido, el Señor le hace una promesa maravillosa a Malaquías en Malaquías 3:18. Hablando del día en que Él integre sus joyas, el Señor dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Qué interesante que el Señor hable de poder diferenciar al justo del malo hasta ese día. Incluso qué raro que diga que hasta ese día se notará la diferencia muy claramente entre el que sirve a Dios y el que no. ¿Por qué sería así? Creo que es porque la diferencia del estado, desarrollo y crecimiento de dichos seres será simplemente inconfundible en ese día. ¿Dios requiere que nuestra fe muchas veces espere por una respuesta? Sí.
pero en ello también nos extiende promesas a las cuales aferrarnos por medio de la esperanza, tal como esta promesa que el Señor estaba extendiendo a su pueblo de que al final ellos iban a entender todos los porqués. Así que la próxima vez que pienses que servir a Dios está de más por las aflicciones, asegúrate de también escuchar su voz cuando te dice: confía en mí, sé lo que hago. Ahora no lo entiendes, pero al final lo harás y será muy, pero muy claro para ti. Ahora, aunque tengamos una perspectiva amplia y confiemos en las promesas futuras del Señor, eso no impedirá que de vez en cuando nos sintamos abandonados. ¿Te has sentido solo o sola al tratar de defender lo correcto? A Malaquías también le pasó. Repasemos un poco la situación del pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. La gente ofrecía sacrificios impuros, no estaban pagando sus diezmos, los sacerdotes estaban cometiendo adulterio, engañando a sus esposas y viviendo impuramente. Y no solo eso, sino que estaban invitando a otros a hacer lo mismo. Al ver esta situación, pienso en aquellos de entre el pueblo que sí daban las ofrendas que deberían. Aquellos que sí pagaban sus diezmos, y en medio de toda esta maraña de leyes desplazadas, se sentían solos. En la conferencia general de abril de 2008, la presidenta Dalton contó la experiencia de un joven que se sintió exactamente así. Un joven que conozco bien, dice ella, fue electo presidente del estudiantado de una gran universidad. La universidad lo envió a un seminario de líderes en Chicago, donde se reunieron los líderes estudiantiles de todo Estados Unidos para recibir capacitación e instrucción. Para llegar a conocerse mejor, participaron primero de una actividad al aire libre en los jardines del campus de la universidad. Ahí les presentaron temas de actualidad que enfrenta la juventud hoy en día, y se les pidió que adoptaran una postura. Para responder, se les indicó que debían correr hacia varios de los árboles que estaban marcados como totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo o ligeramente en desacuerdo. Hacia el final del juego, el líder preguntó: ¿creen en las relaciones sexuales antes del matrimonio? Sin dudarlo, el joven corrió hacia el árbol marcado como totalmente en desacuerdo. Para su sorpresa, él era el único que se encontraba en ese lugar. Todos los demás líderes se reían y señalándolo decían: «Ah, Jess, qué gracioso eres. Todos sabemos que estás bromeando». En ese momento, Jess dijo que supo exactamente lo que debía hacer y en voz alta declaró: «No estoy bromeando, es en serio». Hubo un silencio de asombro y luego el grupo se dispersó, dejando a Jess solo junto al árbol. Jess dijo más adelante: «Fue fácil porque sabía que representaba no solo a la universidad, sino también a mi familia, a la iglesia y al Salvador». Esta historia nos demuestra los retos que puede afrontar un santo de los últimos días en la modernidad. Pero dichos retos no son nada nuevos. Malaquías los estaba experimentando también. Él vivió en una época en donde el pueblo de Dios, es decir, la iglesia, reconocía, adoraba y amaba a Dios menos que otros pueblos. Malaquías experimentó lo que significa estar en una iglesia donde el pueblo no desea sostener no solo a los profetas, sino tampoco a los de su barrio y comunidad que han sido llamados a servir en el reino. Malaquías vivió en una época en donde los sacerdotes hacían lo malo por malicia pura, desviaban a la gente a hacer lo mismo y hasta aprovechaban su posición en la iglesia para favorecer injustamente a sus amigos. Definitivamente, Malaquías no vivía en el barrio o la estaca ideal. Y creo que estar en medio de todo esto y verlo todo a diario lo desanimaba brutalmente. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Puede un solo hombre, aun siendo el profeta, arreglar todo esto? Y cuando pensamos que probablemente la respuesta para Malaquías era un rotundo no, nos preguntamos, entonces, ¿por qué seguir? ¿Cómo se supone que sigamos adelante en medio de tanta maldad? Cuando nuestros esfuerzos tal vez no resolverán nada.
Quizás esas preguntas fueron justo la razón por la que en Malaquías 3:16 al 17 el Señor dice, hablando de la época de este profeta: entonces, en medio de esta maldad, los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito un libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. En una época de tanta decadencia, el Señor le dice a Malaquías: «¡Hey! Aún hay gente que teme a Dios. Aún hay gente que está dispuesta a elevar su voz a favor de la rectitud en medio de sus hermanos. Y a ellos yo siempre los escucho. Siempre los tengo en cuenta. Hasta tengo un libro de ellos. No, Malaquías, ni tú ni tu obra pasan desapercibidos. Los tengo presentes». Y entonces el Señor también le dice al profeta y a todos nosotros en el versículo siguiente: «Y serán especial tesoro para mí en el día en que yo integre mis joyas». Cuando te aflija la maldad a tu alrededor, cuando no puedas ver el día de rectitud para tu comunidad, tu barrio, tu grupo, quórum o familia, quiero que recuerdes a Malaquías y la promesa que Dios le hizo cuando afrontó la misma situación que tú. Malaquías, aún hay gente buena y recta. Aún hay gente que piensa en Dios y lo ama. Y a todos ellos, Malaquías, junto contigo, siempre, siempre los tendré presentes. Porque son mi especial tesoro. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.